partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 2 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las cabinas de ABC Jalapa Radio, aquí en Ávila Camacho número 5, en plena zona centro de esta capital, a través del 92.9 de FM, 1460 de AM y en línea, en vivo a través de internet, www.puntoycoma.me. Esta es una estrada, asociados y conductores para ABC Jalapa Radio. Comenzamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Vamos a platicar esta tarde, vamos a ponerle el acento, vamos a ponerle punto y coma a un tema que tiene que ver con la educación y la diversificación de la oferta educativa que ha vivido nuestro estado de Veracruz en los últimos años a través de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAV. Para platicar con nosotros de este tema, está aquí conmigo en la mesa de análisis de punto y coma el maestro Armando Octavio Domínguez Ruiz, secretario técnico del Consejo Técnico Académico de la UPAV. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Qué gusto en tenerlo aquí en la mesa de análisis de punto y coma. Muchas gracias por la oportunidad que le dan a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para dar a conocer los logros que hemos alcanzado hasta este momento. A partir de este momento usted se puede poner en contacto con nosotros, nos puede llamar aquí a ABC Jalapa Radio, los teléfonos en cabinas 818-0456, 818-0464 y también me puede escribir a mi cuenta de Twitter, @AngelArmengol, o también a la cuenta de Twitter de punto y coma, @punto y coma ver, o a mi Facebook. Mándeme sus comentarios, mándeme sus preguntas, lo que usted quiera saber acerca de la oferta educativa de la UPAV, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Aquí le daremos respuesta. Y lo primero que vamos a plantear con el maestro Armando Octavio Domínguez Ruiz es en términos cuantitativos, ¿no? En términos de números, ¿qué población está atendiendo? ¿Qué número de estudiantes está atendiendo en este momento la Universidad Popular Autónoma de Veracruz? Solamente en el estado de Veracruz hay alrededor de 63,000 estudiantes de la universidad, que se compone de la siguiente manera: son 30,000 de licenciatura y posgrados y carreras técnicas y capacitación para el trabajo, y 33,000 de escuelas de bachilleres. El formato, la opción que presentamos de escuelas de bachilleres es en 4 niveles: el bachillerato regular, el bachillerato en línea, el bachillerato unitario. Por cierto, es un proyecto novedoso, revolucionario, creado por Guillermo Zúñiga Martínez, el rector de la Universidad el rector, Popular, nuestro gran rector de la universidad, y que es único en el país. ¿En qué consiste este? A ver, platíqueme rápidamente, ahorita seguimos con los Hay números. comunidades pequeñas, alejadas de los centros grandes de población, donde pocos estudiantes se quedaron con la secundaria y no tienen opción de que vaya un bachillerato completo, ni para construir edificios, ni para enviar una planta docente completa. Claro. Entonces ahí se presenta un asesor solidario, detecta las necesidades educativas de esa localidad, si son 15, si son 10, si son 20, los matricula, recurre a la universidad le da una clave y con la clave le da también antologías de cada una de las materias para cada uno de los alumnos, y eso es gratuito también. Y les da los audiolibros, que eso les permite estudiar por su cuenta. Entonces el asesor lleva el control del avance de cada uno de ellos y al final reciben su certificado de bachillerato. Perdón, ahorita vamos a insistir un poco más adelante en este asunto, porque este es, digamos, la médula del modelo educativo de la UPAV, el estudio por su cuenta de cada uno de los estudiantes, digámoslo así, ¿no? Ese es el perfil, o ese es, digamos,
el modelo pedagógico que ha seguido la UPAP. Es. Pero, a ver, este número de estudiantes, este número de población, tanto de licenciaturas como de bachilleratos, incluso posgrados, ¿dónde reciben o dónde están? Se preguntaría uno, esta cantidad. En el decreto de creación de la universidad, adelante, nos habla en el artículo 4 que en los espacios educativos de orden federal, estatal o municipal, así como con instituciones públicas o privadas con las que celebren los convenios, acuerdos o contratos respectivos, podrán estar presentes las instancias educativas de la UPAP. Quiere decir que nosotros solicitamos el permiso a los directores de escuela, sí, o a los responsables de instituciones públicas que tengan algún local, y ellos generosamente nos lo ceden para que nuestros aprendientes, así le llamamos en la UPAP, aprendientes puedan asistir los sábados, domingos, días festivos, vacaciones, a recibir sus clases. O sea, en los días o en las semanas en que, digamos, la escuela no tiene actividades formales, vamos a decirlo así. Así es. Esos espacios se pueden utilizar. Así es. Estamos ocupando espacios de escuelas primarias, secundarias, de bachilleres, inclusive de universidades, que nos han facilitado, tecnológicos también, que nos han facilitado gentilmente sus instalaciones. Ahí van los aprendientes. Ahí van los aprendientes de la UPAP. Ahí van los aprendientes los sábados o los domingos, exacto, dependiendo del caso, a recibir, digamos, sus sesiones, sus materias. ¿Cómo se organiza esto? Ellos se organizan de la siguiente forma. El maestro da a conocer el programa escolar, les da establece un diagnóstico para ver cuáles son las condiciones que tienen algunos de ellos, que realmente algunos han dejado de estudiar mucho tiempo y les cuesta trabajo incorporarse de inmediato. Había que reforzarlos con algunos hábitos de estudio, sobre todo en aspectos de lectura comprensiva, que es la base de nuestro aprendizaje autónomo e independiente. Okay. Este autoaprendizaje es el que nuestro modelo resalta de manera terminante, porque en la medida en que el aprendiente se convierte en autónomo, puede seguir por su cuenta, a su ritmo, y llegar los sábados o los días de sesiones a aclarar simplemente dudas o a discutir con sus compañeros algún tema que les haya interesado. A ver, esta parte es interesante, creo yo, porque, insisto, pone énfasis en lo que es este modelo pedagógico, que no ha estado exento de cuestionamientos, de críticas, maestro, así que este es momento, digamos, de ponerlas sobre la mesa, de hacer punto y coma en ellas y de aclararlas. Se necesita, digamos, para un aprendizaje autónomo, una participación más activa del estudiante, ¿no? Así es. Como decía usted hace un momento, una capacidad de comprensión lectora, que es un rubro, por cierto, en el que salimos muy mal. Claro. Los niños que están ahorita en la escuela formal, los jóvenes que están en la secundaria, o los niños de la primaria, o incluso los estudiantes de prepa, y dígame que también uno que otro, o muchos estudiantes de educación superior, tienen problemas para la lectura y comprensión de textos. Entonces, ¿cómo se atiende esa parte? Si ese es la médula espinal, digámoslo así, del modelo pedagógico de la UPAP. Lamentablemente es un problema que tropezamos todas las instituciones del sector educativo, no solamente la UPAP. Alguien llama analfabeta funcional a quien lee pero no entiende. Exacto. Entonces, hay muchas personas, muchos estudiantes de todos los niveles que tan mecánicamente aprenden que difícilmente pueden estar reflexionando sobre lo que están estudiando, sobre lo que están aprendiendo. Y aquí es la importancia de este modelo. Tratamos de que el estudiante por su cuenta, repito, avance a su ritmo, de acuerdo a las condiciones personales que tiene,
de tal forma que se convierta en sujeto independiente en el estudio. Es decir, que él reciba los materiales, los textos, los libros, las antologías, los resúmenes de libros, capítulos, etcétera, y por sí mismo, digámoslo así, comprenda los textos y vaya, al fin de cuentas, a aclarar dudas o lo que no le haya quedado claro, digamos, ¿no? Esto lo estamos afinando todos los días, porque pensamos que nosotros tomamos un bachiller con esos hábitos de estudio, con esa forma de estudiar, con ese autoaprendizaje. Claro que cuando llegue a nuestros programas académicos de licenciatura, de especialidad, maestría o doctorado, él por su cuenta va a avanzar significativamente y va a aprender más. Este modelo, digamos, rompe con el modelo tradicional del estudiante que diariamente está en el aula y que recibe, digamos, del profesor o del catedrático, ¿no? Porque se sube a la cátedra y dicta su conferencia y pone ahí y transmite, digamos, el conocimiento casi de una manera epidérmica, ¿no? O sea, como una inyección a los jóvenes. Si bien los maestros obviamente encargan tareas, encargan, digamos, reforzar en casa con algunas lecturas los conocimientos que se dan, digamos, en el aula, finalmente este modelo tradicional le apuesta a que es en el aula donde va uno a aprender. Pero este modelo de UPAP es exactamente al revés. Es decir, donde se aprende no es en el aula, digámoslo así, formalmente, sino que es en lo individual, en lo personal, en casa. En casa, ellos tienen toda la semana para repasar, estudiar, intercambiar experiencias con los compañeros que tienen cerca, y sobre todo nos ha costado mucho trabajo romper el esquema tradicional, porque generalmente estamos acostumbrados a sentarnos en un mesabanco y esperar que el profesor diga todo. Nos diga qué el típico Magister Dixi, dijo el maestro, y eso es lo que vamos a hacer. Claro. Entonces intentamos todo ese proceso de autoaprendizaje desde la preparatoria. Estamos en vías de éxito, hemos visto muchos éxitos al respecto, pero también hemos visto el esfuerzo que hacen nuestros asesores solidarios, le llamamos así a nuestros maestros, quienes desde el principio se les dice que deben procurar ayudar al sujeto a adaptarse al nuevo sistema, precisamente procurando hábitos de estudio, procurando ejercicios de lectura comprensiva y una orientación clara para encargarles trabajo de tal forma que sean los sábados o domingos o días festivos cuando se revise lo que ellos estudiaron y cuando se comente con los demás compañeros los puntos de vista. E incluso se evalúe, digamos, el nivel de aprendizaje que se tenga. En términos cuantitativos, y antes de ir a la primera pausa que tenemos aquí en Punto y Coma, en los 2 años y fracción de vida de la UPAP ya como universidad autónoma por ley, porque previamente 2 años, 1 mes, previamente teníamos la creación de la UPAP solo por decreto del Ejecutivo, pero el Congreso del Estado emitió en agosto de 2011 la ley que crea a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz por decreto de ley, ya no es simplemente un decreto del Ejecutivo, que no le restaba valor jurídico, por supuesto, pero digamos ya una ley tiene unas características distintas. En este lapso nada más, en este periodo de 2 años, 1 mes, como dice usted, ¿cuánta población se ha atendido a nivel de bachillerato nada más? ¿Cuántos egresados de bachillerato o cuántos certificados de bachillerato aproximadamente han emitido? Bueno, ya se llegó a la meta de 100,000 certificados de bachillerato entregados por la UPAP. 100,000 certificados de bachillerato. Es decir, había 100,000 veracruzanos que no tenían el bachillerato. A partir de que primero fue IBEA, después fue IBE, ahora es UPAP. Ahí le llegamos ya a la meta de los 100,000 certificados. Sí, porque esto viene sumando desde que el maestro Zúñiga fue director del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, que se comprendía en ese momento el IBEA solamente como una institución que alfabetizaba. Recuerdo que hubo largas discusiones del maestro Zúñiga al respecto, porque decía, no, el IBEA es educación para los adultos, y la educación es toda, no solamente es alfabetizarlos, sino es dar certificados de primaria, secundaria, bachillerato y, ¿por qué no?,
Y ahí empezó esta Este tarea, proyecto revolucionario, totalmente revolucionario, es producto del esfuerzo, del trabajo, la dedicación y la entrega de Guillermo Zúñiga Martínez. ¿no? Porque a partir de que estuvo de director general del IBEA, vio que solamente se atendía lo que es alfabetización primaria y secundaria. Pero ya lo dijo Ángel usted, él pensó, bueno, la educación es para todos. Entonces, ¿por qué no vamos al bachillerato? Y posteriormente, ¿por qué no vamos a la licenciatura a la universidad? Sí. Y lo logró desde ese momento. Cuando se incorporó después al IBES, cuando hizo crecer potencialmente todo el proyecto educativo y fue extendido a muchos municipios del estado. En este momento la UPAP está en 193. 193 municipios tenemos presencia en ellos. Prácticamente Casi casi en la total. No hay ninguna institución, le quedan 19, ni pública ni privada, que tenga presencia en todos estos municipios. le faltan 19 municipios para cubrir los 212, ¿no? Así fácilmente nos para atender que, lo mismo bachillerato que licenciatura. Exactamente, 193 para municipios. atender bachillerato, especialidad, licenciatura, posgrado y además carreras técnicas y capacitación para el trabajo. Por eso estamos hablando de 63,000 estudiantes y me falta decir que tenemos otros 10,000 aproximadamente en escuelas con las que hemos establecido convenios de colaboración. Y por eso también estamos en 17 entidades federativas del país. O sea, aparte de Veracruz. Aparte de Veracruz. En 17 estados. Y el señor rector, el año pasado, si mal no recuerdo, entregó certificados en Los Ángeles a migrantes que estuvieran con nuestro sistema. En Los Ángeles. En Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, quiere decir que es un proyecto revolucionario, como lo dije hace un momento, que ha crecido enormemente y que nuestra función actual es mejorar todas las condiciones que tenga el mismo proyecto. Correcto. Es decir, ya tenemos cantidad y el maestro Zúñiga está empecinado y así como lo desea, seguramente lo va a hacer, porque todo lo que lo proyecta lo logra, que estemos en todos los municipios del estado de Veracruz. En los 212 municipios. 100,000 egresados de bachillerato. Ahorita hablamos de los egresados de licenciatura, porque también esto viene desde la licenciatura en educación para adultos. Así es. Que se creó en los tiempos del IBEA, luego del IBE, que también ha tenido egresados de manera importante. Y vamos a hablar, si le parece bien, después de la pausa, sobre las críticas que ha habido. Correcto. ¿No? Los cuestionamientos que se han hecho a la UPAP, que no han sido pocos, que han sido a veces desde adentro, por eso dice usted fuego amigo, supongo, pero bueno, vamos a hablar de eso. Después de la pausa estamos en Punto y Coma hablando del modelo educativo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Regresamos en un momento. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos en Punto y Coma, estamos haciendo un análisis del modelo pedagógico de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz con el maestro Armando Octavio Domínguez Ruiz, secretario técnico del Consejo Técnico Académico de la UPAP. Escuchamos y agradecemos el patrocinio de Asado del Valle, este restaurante de comida uruguaya, de cortes, de carnes, de pizzas a la leña, que estará próximamente en Ávila Camacho 249, esquina Pánuco, así que maestro, pues habrá que ir a inaugurarlo, ¿no? Así como no. Un buen corte allá del Cono Sur, un buen vino uruguayo que dicen que son muy buenos. ¿no? Los chilenos también. Los chilenos también, los argentinos, ¿no? Entonces habrá que irlos a probar. Bueno, estábamos diciendo antes de ir a la pausa de las características de este modelo pedagógico de la UPAP, que no han estado exentas de críticas en su momento, que no han estado exentos de cuestionamientos, ¿no? Incluso se ha cuestionado, y lo voy a decir así, porque ha salido varias veces al paso el propio rector de la UPAP, la validez de los estudios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. ¿Qué le puede decir a los radioescuchas, a la gente que nos está escuchando, incluso quizá algún alumno de la propia UPAP, sobre este tema? Normalmente las instituciones privadas, para funcionar, para abrir sus puertas, necesitan un permiso que se llama REBOI.
Registro de validez de el estudios. registro de validez oficial de estudios. Registro de validez oficial. Eso lo hacen las instituciones privadas. Nosotros no somos institución privada, somos institución pública. Cuando se crea esta universidad, dice su artículo primero, se crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz como organismo descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz y de Ignacio de la Llave, con la participación pública y privada que prevé este ordenamiento, que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y estará sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal. Quiere decir que nosotros tenemos los registros de centros educativos en nuestra Secretaría de Educación en Veracruz y tenemos el registro que entrega la Dirección General de Profesiones. Eso nos permite entregar nuestros títulos con las correspondientes cédulas profesionales, sí. Que eso no se daría si no fuera una universidad reconocida, ni mucho menos legalizada. Y que sus estudios no tuvieran validez. Exactamente. Los estudios que se realizan en la Universidad Popular tienen validez en toda la República. Claro. Hasta la fecha no hemos tenido alguna situación en que diga un certificado nuestro, es un título nuestro, que no lo reconocieron o no lo hicieron válido, porque sería una situación totalmente ilegal. Somos totalmente legales en ese sentido. En cuanto a la oferta educativa, es una oferta educativa que, si bien atiende, digamos, la oferta, vamos, tradicional, ¿no? De licenciaturas, por ejemplo, estoy pensando, pues lo clásico, ¿no? En Derecho, en pedagogía, las carreras que son, digamos, que tienen una alta demanda. Así es. En la Universidad Veracruzana en particular, pero la diversificación de materias, de currícula, incluso es muy amplia. Creo que tienen una licenciatura bueno, ya hablábamos de la licenciatura en educación para adultos. Así, ¿no? Es decir, formación, es única, por cierto. Formación de cuadros para precisamente llevar educación, enseñanza a los adultos, pero también cuestiones que tienen que ver con protección civil, con seguridad pública, criminalística, es decir, con una variedad de materias diversas. ¿Por qué no me platica de eso un poco? Tenemos una diversidad de oferta de licenciaturas que raya en 56. 56 licenciaturas. Y tenemos 37 maestrías, 12 doctorados. Ándale. Y 8 especialidades. 34 carreras técnicas y capacitación para el trabajo. Por eso la oferta, cuando hablamos del número de estudiantes o de aprendientes, la gente sorprende saber que estamos ya en los 70,000 y que no siempre es fácil. Tenemos diseño gráfico, diseño de moda y textil, economía, educación artística, educación de adultos, educación deportiva, enfermería, filosofía, finanzas y contaduría pública, gastronomía, gerontología, gestión de la calidad, gestión de administración municipal, gestión y procesos electorales, idioma inglés, informática administrativa, irrigación y drenaje agrícola, matemáticas, medicina integrativa, medios de información, mercadotecnia, migración, naturopatía, podología, y así podía terminar con todos los demás. Oiga, y en ese sentido, por ejemplo, hablando de la diversidad de carreras y de opciones educativas que tiene la UPAP, cuando uno piensa, por ejemplo, en los jóvenes que están saliendo del bachillerato formal, digámoslo así, no del bachillerato UPAP, que buscan, digamos, seguir sus estudios de educación superior, que no tienen un lugar en la Universidad Veracruzana, que tampoco lo tienen, digamos, en los servicios educativos tecnológicos, ¿no? Que también el Estado oferta a través de los institutos tecnológicos o a través de las universidades tecnológicas como la de Gutiérrez Zamora, la de Huatusco, en fin, que tampoco encuentran, digamos, no les da para una universidad privada. ¿Cómo pueden acercarse a UPAP? ¿Cómo pueden acercarse a continuar, digamos, con sus estudios de educación superior ahí? Nosotros tenemos presencia en esa cantidad de municipios que hablamos, 293, y sobre todo hay personas que se dedican a promover los estudios
que nosotros ofrecemos en todo el estado. Nuestra población se compone la población de aprendientes se compone de artesanos, de campesinos, de pescadores, de comerciantes, de amas de casa. Tenemos de todas las profesiones y todas las actividades económicas posibles. Pero algo muy importante que debo reiterar es que el rango de edad de la universidad tradicional, que es de 18, 17 a 24 años, eso nosotros realmente lo abarcamos en nuestros bachilleres. Y el rango de edad de la UPAP, lo que se presenta singularmente, es que más de 30,000 estudiantes nuestros o aprendientes nuestros tienen un rango de arriba de 25 hasta 74 años. No me diga. Acabamos de entregar un título de Puerto Veracruz de una persona con 72 años. No me diga. Y esa título de licenciatura. De licenciatura y en Derecho. Además. Recuerdo que es muy grato ver los auditorios, aquellos donde van a recibir sus títulos, sus documentos, los egresados, donde los hermanos, familiares, amigos, padres, tutores, esposos, esposas, están ahí acompañándolos. Ya ves cómo sí se pudo. Decías que estabas muy viejo para estudiar y ahora tienes tu título. Eso es la mayor satisfacción que se puede encontrar. Claro. Porque se le da opción de estudio a cualquiera que se acerque a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, no hay límite, sin ponerle límites de ninguna especie. No hay límite de edad, digamos. Exactamente. No hay límite de pueden entrar todo el personal que quiere. Ok, en ese sentido, no hay un límite de edad, tampoco hay, digamos, plazos forzosos o periodos forzosos para cumplir o para cubrir los requisitos de una licenciatura, de un estudio. Se puede hacer, no sé, lo mismo en 4 años o en 5 o en 6. Por esto, le pregunto por esto que me decía usted de estudiar al ritmo que uno quiere, que uno pueda incluso. Podría hacerlo. ¿Sí? El estudiante que lo desee lo puede hacer. O hasta puede avanzar, tiempo. sí. También. Exacto. Sí, se puede ir a más tiempo, digamos, de lo que es una licenciatura típica, ¿no? 8 semestres, 10 semestres, no sé, en la universidad tradicional. Y acá se puede, digamos, llevar de otra manera. Sí. Ok. El avance a su ritmo, como dice un momento. Ok. Ahora, hábleme de los posgrados, porque cuando uno piensa en posgrados, otra vez piensas casi siempre en un tipo de posgrado que está pues muy en el modelo pedagógico tradicional de la universidad, el maestro, el doctor, ¿no? Que te va a formar como investigador, ¿no? A nivel de doctorado, pues digamos, se pone, te da lecturas y tú tienes ahí que hacer tu investigación, digámoslo así, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona acá el modelo, no, Pablo? Funciona de la misma forma que las licenciaturas. Aquí hay los asesores solidarios de posgrado, son docentes con grado equivalente a lo que están o superior a lo que están atendiendo. Tenemos muchos doctores, tenemos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. También. También tenemos dando clase con nosotros. O sea, en el doctorado, por ejemplo, yo solicito ingresar a un doctorado, me dará clases también claro, será el asesor. El asesor o el guía o el ayudante. Una persona que tenga el grado de doctorado. Exactamente. Ajá. Y así lo hacemos en las maestrías también y la especialidad lo mismo. Correcto. Esto pues ha sido un éxito. Ya hemos tenido egresados en el doctorado en Educación Relacional y Bioaprendizaje, donde el ritmo de trabajo lo lleva el propio grupo. Ellos se encargan semana con semana de leer un texto, elaborar un trabajo escrito y lo discuten con sus compañeros. Y son muy cuidadosos, sobre todo en la actualidad que se acostumbra copiar del internet muchas cosas, sí. en revisar que esos proyectos no sean producto de la copia de datos de otras personas, sino que sean de ellos. Ajá. Que estudien y que ellos mismos tengan sus puntos de vista. Ajá. Y se están generando, digamos, perdón, se están generando a nivel de posgrados
tesis de titulación, se están generando. Inclusive tenemos unos trabajos muy importantes que están revisándose para ser publicados inclusive, porque nuestros alumnos son productivos en ese aspecto. O sea, se está generando investigación. Está generando investigación y además conocimiento nuevo. Ajá. En el sentido de que las propuestas que tienen se analizan y si son susceptibles de ser publicados, se hace. Ok. Porque finalmente eso es lo que da sustento a un área de posgrado, exactamente, a nivel de maestría o de doctorado de cualquier institución de educación superior, es decir, que se genere conocimiento dentro de la misma institución. Sí, las funciones tradicionales de la universidad de docencia, investigación y difusión, nosotros la investigación la generamos en la medida en que encargamos ese trabajo a nuestros propios aprendientes y cuando es necesario alguna asesoría de algún experto en otro nivel, lo hacemos también. Y en ese sentido, de las maestrías, por ejemplo, ¿qué tipo de maestrías están ofertando? Bueno, tenemos una maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal, en Administración de Organizaciones Inteligentes, en Administración y Gestión de Sistemas de Salud, en Administración y Gestión de Organizaciones, Administración y Gestión Educativa, en Ciencias Penales, en Construcción y Costos, en Edificación, en Criminalística e Investigación Forense, en Desarrollo Directivo e Instituciones Públicas, Maestría en Educación y Ciencias del Entrenamiento Deportivo, y Maestría en Estudios Políticos y Administrativos, con especialidad en Ciencia Política y Políticas Públicas, entre las que tenemos aquí. ¿Y en los doctorados? Los doctorados tenemos en Ciencias Forenses, en Ciencias Penales, en Derecho, en Educación Relacional y Bioaprendizaje, en Gestión Ambiental para el Desarrollo, y otros doctorados que tenemos en convenio con instituciones que colaboran con nosotros. Otra de las críticas, y con eso cerramos, aquí le agradezco además mucho la participación, gracias, es la que tiene que ver con esta correlación público-privada. Se cuestiona lo de las cuotas, se cuestiona que sí son muy caras. Los empresarios de la educación privada dicen que es una competencia desleal, así, con todas sus palabras. ¿Qué decirles a estos críticos? Pues les decimos que nosotros tenemos la oferta abierta a todo el público y en todo el estado de Veracruz, y que atendemos a personas que normalmente no hubieran tenido oportunidad de estudiar, porque no podrían haberse desplazado a los lugares donde nuestros compañeros tienen sus instituciones privadas. Claro. Entonces es imposible que hubieran asistido a ellas. Además, como yo leí en las disposiciones generales de la ley 276, prevé que la participación pública y privada, porque a los alumnos entregan una colaboración, diría yo así, que se paga a un patronato, que es quien administra todo, y el patronato paga a los asesores solidarios docentes y a los directivos un porcentaje mínimo de lo que están haciendo, porque primeramente debemos destacar que son solidarios, no lo hacen por negocio, sino por ayudar a los demás. Muchas personas, o sea, no están buscando, no están buscando una buena lana, el nombramiento de tiempo completo o el nombramiento de investigador emérito, ni mucho menos. Ajá. Simplemente ayudar a los que pueden ayudar. Ok. Pues maestro, yo le quiero agradecer esta oportunidad que nos ha dado de conocer, de acercarnos al modelo pedagógico, a las características de UPAP, ponerlas sobre la mesa, ponerlas en discusión y sobre todo pues conocer el trabajo que se está haciendo para diversificar la oferta educativa, de atender a un rango de población que, como usted lo ha mencionado aquí en la mesa repetidamente, difícilmente hubiera podido tener acceso a la educación de no ser por la existencia de una institución de estas características, ¿no? Es decir, gente que a lo mejor ya, como dijo usted hace un momento, ya estaban muy viejas para ir a la escuela, ¿no? Dice, no, ya no puedes, no, sí puedo, sí, y se saqué puede. el título. Sí se puede. Así es, ¿verdad? Tiene su título, su cédula. Me encargó mucho el señor rector, el maestro Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, que agradeciera la oportunidad de que la UPAP se conozca más, se conozcan sus logros y se conozcan sobre todo los esfuerzos que estamos desarrollando por abarcar todos los municipios de Veracruz y sobre todo mejorar nuestros aspectos académicos
en la calidad. Estamos creciendo, pero también estamos cuidando la calidad y esperamos que nuestro modelo educativo se retome, se mejore, de tal forma que hagamos aprendientes independientes en su aprendizaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro. Ángel, muy amable. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos aquí en Punto y Coma. Estamos en la última parte del programa haciendo una reflexión en otro tema. Vamos a cambiar de tema. Habíamos estado hablando de educación superior a través de la UPAV en Veracruz. Vamos a hablar de otro tema también importante, porque el próximo sábado 28, es el Día Internacional del Derecho a Saber. Y le cuento esto de qué se trata. Pues el derecho que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, a conocer lo que hacen los entes públicos, a conocer lo que hacen las organizaciones gubernamentales, a través de las herramientas de la transparencia, pero sobre todo del derecho de acceso a la información. Y para platicar de ello, para platicar de lo que se va a hacer, de las perspectivas que hay en torno a otro tema que ya hemos abordado aquí en Punto y Coma, que es la reforma constitucional en materia de transparencia, que está procesándose en el Senado de la República, propuesta por el presidente Peña Nieto, y que bueno, pues ha tenido, digamos, sus bemoles. Está en la línea telefónica Gabriela Morales, Coordinadora Nacional de México Infórmate, a quien saludo y te mando un abrazo también. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángela, aquí y auditorio. Oye, ¿cómo están las cosas? Estaba recibiendo hace rato la información de Lilia Saúl, con quien platicamos también hace un par de semanas, sobre lo que se va a hacer de actividades por parte de México Infórmate para posicionar e incidir, como dice ella, hacer incidencia en el tema del acceso a la información. Y hay muchos temas que están en la agenda en torno a este asunto. Así es, Ángel. Como parte de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, sí, México Infórmate va a llevar a cabo varias actividades en distintos estados. Va a haber actividades en Tlaxcala, va a haber actividades en Puebla, en Oaxaca, en Sinaloa. Estaremos presentes en la Feria de Transparencia que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y además estaremos tratando de impulsar la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia, que está, como comentas, en el Senado de la República actualmente. A ver, platícame de este punto, porque la última vez nos quedamos incluso con Aide Pérez de Fundar, que es otra organización que trabaja temas de transparencia y acceso a la información, como parte del colectivo por la transparencia, que el asunto está procesándose en el Senado de la República y parece que la cosa se está empantanando. Luego buscaré algún senador de los de Veracruz para que me platiquen bien cómo están ahí las cosas, pero adelántame algo. ¿Cómo está la iniciativa que mandó Cámara de Diputados al Senado? Que de hecho se procesó primero en el Senado, se manda a Cámara de Diputados, se hacen cambios importantes y se regresa otra vez al Senado. ¿Cómo está ahí la cosa? Pues mira, Ángel, la minuta que salió originalmente del Senado era muy progresiva. La discusión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados le puso una posibilidad al Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, de combatir las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y parece que ese tema es una preocupación para los senadores de los grupos parlamentarios del PAN y algunos del PRD, que están analizando la minuta que salió de Cámara de Diputados. La intención de la minuta aprobada en el Senado es que el IFAI, como un órgano especializado, tuviera la última palabra en materia de transparencia frente a las autoridades que niegan la información. Sí. Incluso que pudieran revisar en segunda instancia lo que resolvieran acá los órganos garantes estatales,
si estas resoluciones, digamos, no favorecieran al solicitante de información, ¿no? Así es. Esas son disposiciones de la minuta del Senado que permanecieron en la Cámara de Diputados. O sea, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados le da autonomía constitucional al IFAI, le abre la posibilidad a revisar las resoluciones, como mencionas, de los órganos garantes locales que no favorezcan a los solicitantes, hace sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos y fondos públicos. En esos términos consideramos que es una minuta muy progresiva y que la aprobación de la reforma no puede comprometerse. Hemos esperado mucho por esta reforma de transparencia. ¿Y qué es lo que está empantanando? ¿Cuáles son las posiciones que no logran conciliarse, digámoslo así, entre las fuerzas políticas en el Senado? Pues como te comentaba, Ángel, la posibilidad de que las decisiones del IFAI sean combatidas ante la Suprema Corte en materia de seguridad, y también el proceso para el nombramiento de los comisionados. La minuta de Cámara de Diputados propone que todos los actuales comisionados sean removidos. No era así en el caso de la minuta del Senado, donde se iba a proponer nombramientos escalonados para que se nombraran a 2 comisionados más. Incluso creo haber leído en este aspecto de los comisionados que si los actuales comisionados decían yo quiero seguir, es decir, notificaban al Senado que querían continuar en el cargo, podían hacerlo, ¿no? Podían permanecer. Ahora se habla de la remoción de todos. Se habla de la remoción, pero sí se está dando la posibilidad a los comisionados de decir que quieren aplicar al cargo para el nuevo órgano constitucional. Como se aprobó la minuta en Cámara de Diputados, les dan 90 días para señalar su intención de participar y ya el Senado revisará sus perfiles. Eso no estaba en la minuta del Senado. La minuta del Senado solamente iba a nombrar a 2 comisionados más para que se nombraran de forma escalonada. La preocupación que tienen los senadores es que si se nombran a los 7 comisionados puede darse lugar a la repartición de cuotas partidistas. Claro, como ocurre en el caso del IFE, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, y luego se quedan sin consejeros electorales pues un buen rato. Tal cual. Lo que nosotros estamos exhortando es que se apruebe la minuta porque sí representa una mejora en la protección del derecho de acceso a la información y que se elaboren los mecanismos para evitar que haya la negociación partidista que no satisfaga los mejores perfiles para ocupar el espacio. Ok. En materia, digamos, de negociación, ¿qué es lo que se ve y cómo se puede incidir desde la sociedad civil, Gaby? ¿Qué es lo que se está haciendo allá en la Ciudad de México ante el Poder Legislativo Federal? Pues para empujar el tema y que no se quede pues este asunto en la congeladora, o que sea incluso moneda de cambio, ¿no? Es decir, que se negocie la aprobación de la reforma en materia de transparencia a cambio de que se apruebe, no sé, alguna otra de las reformas que están también procesándose en el Poder Legislativo Federal. Pero mira, desde México Infórmate y con otras organizaciones que son socias y que trabajan por la promoción del derecho de acceso a la información, como Fundar y el Colectivo por Transparencia, los planteamientos que hemos hecho son que la aprobación de la reforma de transparencia va a afectar de manera transversal a cualquier otro tipo de reforma estructural que se quiera llevar a cabo. La reforma de transparencia tiene que ser aprobada ya y no podemos permitir que en este momento el proceso legislativo se detenga porque corre el riesgo de ir a la congeladora mucho tiempo. Claro. Y nosotros hemos esperado realmente por esta reforma que salió en muy buenos términos, porque el proceso que llevó a cabo el Senado de la República como Cámara de Origen fue muy incluyente, incluyó opiniones técnicas de especialistas en la materia de toda la nación. Correcto. Incluso se corre el riesgo de que se empantane y que pues simplemente no avance, que no se quede, es decir, que esté presente, porque finalmente es una iniciativa que digamos está empujada desde el propio Poder Ejecutivo Federal, que le interesa, podríamos pensarlo así, ¿no?, a Presidencia de la República, que esto se apruebe,
porque abona, digamos, a estas reformas que el propio presidente ha propuesto, pero que finalmente si no se logran puntos de negociación en los aspectos centrales, pues esto pueda, digamos, quedarse ahí, ¿no? Claro, porque es una reforma constitucional, entonces después de ser aprobada en el Senado, 17 estados de la República tienen que aprobarla para que se haga el cambio en la Constitución política. Claro. Bueno, el sábado es el Día Internacional de Derecho a Saber. Explícanos, platícanos acá al auditorio de Punto y Coma en Jalapa. Estamos platicando con Gabriela Morales desde la Ciudad de México, Coordinadora Nacional de México Infórmate, sobre el tema de la reforma constitucional en materia de transparencia. Explícanos, Gaby, ¿cuál es la relevancia del derecho a saber? ¿Y por qué dedicarle un día incluso? Claro, el Día Internacional del Derecho a Saber fue una iniciativa que hicieron muchas organizaciones internacionales que promueven este derecho. Este derecho es un derecho fundamental que está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos, y es fundamental porque el tener conocimiento de la información puede ser un factor de vida o muerte, ¿no? En este contexto que recientemente estamos viviendo de todas las catástrofes naturales, la información oportuna realmente puede hacer la diferencia. La información en posesión del Estado también permite a los ciudadanos hacer que se cumplan las obligaciones que tiene el Estado y acceder a las funciones que hace el Estado. Por ejemplo, en términos de vivienda, si no sabemos que tenemos derecho a la vivienda y qué tipo de programas pone a disposición el gobierno, no tenemos la capacidad de ejercerlos. Entonces, la información es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos humanos, y es un elemento de control democrático también. Además, hoy en día en las sociedades modernas, el que la sociedad pueda acceder o accesar, para usar estos términos ahora en boga, a la información pública, a la información gubernamental, pues ya no se considera una dádiva de la autoridad, sino más bien una obligación por parte de estas y, como bien lo dices, un derecho de los ciudadanos, ¿no? Así es. Bueno, y hay muchas actividades, insisto, que se van a realizar como parte de la Semana de la Transparencia allá en la Ciudad de México. El colectivo está por anunciar, te voy a adelantar, ¿no? Un estudio que se hizo muy importante en materia de seguridad y procuración de justicia, que ya lo tienen bastante avanzado ustedes por ahí, y otro estudio también muy interesante de una organización hermana, digámoslo así, del colectivo México Infórmate, como es Artículo 19, sobre los órganos garantes en los estados del país, ¿no? Dos asuntos de primer orden, digámoslo así, en este tema de la transparencia y el acceso a la información. ¿Cuándo conoceremos los resultados del primero, del colectivo, el de seguridad y procuración de justicia? El de seguridad y procuración de justicia está programado para lanzarse aproximadamente a finales de octubre. Estamos afinando los últimos detalles. Correcto. Y dará cuenta del estado de la transparencia en las secretarías de seguridad pública, los ministerios públicos y los juzgados penales. Correcto. Los juzgados penales, o sea, en la parte de del poder judicial, digámoslo así, y de los de las instancias de seguridad pública. ¿Cuál es el objetivo de este estudio, Gaby? El objetivo de este estudio es identificar si las autoridades de seguridad, procuración de justicia y administración de justicia están entregando información que por su naturaleza es pública. Nosotros estamos pidiendo datos estadísticos del número de elementos operativos de seguridad con que cuentan los estados, del número de ministerios públicos, del número de consignaciones frente al número de averiguaciones previas que investigan los juzgados penales. Esto nos debe dar la oportunidad de conocer el nivel de publicidad, el nivel de apertura que tienen estas autoridades y además su desempeño para la administración de justicia. Claro, y tener, digámoslo así, una radiografía, un panorama, ¿no? muy general de en qué condiciones está trabajando estas instituciones que atienden un ámbito muy sensible, ¿no? Para la sociedad. Así es. Ok, y del otro, ¿qué sabes? Del de órganos garantes. Ese todavía se está cocinando. Es un estudio que busca medir el desempeño de los órganos de transparencia en el país.
porque estamos convencidos que son instituciones fundamentales para garantizar el derecho de acceso a la información. Entonces, la manera en la que se desempeñen va a influir en el tipo de información a la que tenga acceso la ciudadanía y finalmente si va a tener acceso o no la ciudadanía a distinta información. Correcto, pues Gaby Morales, te agradezco mucho, Coordinadora Nacional de México Infórmate, te agradezco mucho estos minutos para el público de Punto y Coma acá en Jalapa, Veracruz. Estaremos muy al pendiente. Sé que vas a presentar un libro allá en Fundar, ya no pude hablar de ello, es un libro sobre experiencias de los usuarios en acceso a la información, pero la próxima semana estaremos al pendiente de estas actividades con motivo de la Semana Nacional de la Transparencia y del Día Internacional del Derecho a Saber, que es el próximo sábado. Gaby, te mando un beso y muchas gracias. Con mucho gusto, Ángel, un abrazo. Un abrazo, nos vamos, gracias por acompañarnos, esto ha sido Punto y Coma, una producción de Estrada Asociados Consultores para ABC Jalapa Radio. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.